Buenas tardes. Esta será entonces la quinta lección o tesis del nuevo programa que estamos explicando. Espero que consideran que estamos terminando lo que hemos llamado la primera constelación de la estética. El fondo de la tesis se llama la belleza artística, la totalidad artístico-cultural y el campo artístico en general. El concepto que quiero resaltar en toda esta clase es el concepto o categoría de la totalidad. La estética no debe considerarse un acto individual de un artista que produce una obra de arte. Sabemos que la estética es el momento natural, dijimos, el captar la realidad misma como la fuente de algún aspecto de la vida o de la vida como tal. Y por eso gustamos la realidad como bella. Y ese gusto repercute en nuestra corporalidad con una emoción o sensibilidad específica que se llama aithesis estética. Esta es la primera parte. Pero la obra de arte no es lo mismo que la estética. Y por eso la estética es como la captación emotiva de un aspecto de la realidad que a su vez crea un tono subjetivo, pero que no ha modificado a la realidad misma, sino que la capta como un a priori, como algo dado. Y entonces le llamamos por eso a la estética un momento natural. Natural en tanto que no modifica todavía a la naturaleza, a la corteza terrestre con sus obras. La naturaleza sigue siendo, diríamos, no modificada. Pero una vez que el ser humano comienza a actuar sobre la naturaleza, a través de un cierto trabajo, una cierta producción, eso que los griegos llaman poiesis, producción, hacer algo, se modifica la realidad. Y entonces una mera roca juega ahora la función de la puerta de la caverna y ya es puerta. Por lo tanto, he modificado la naturaleza y la piedra se ha transformado en puerta, ha cambiado de lugar y quizás hasta después de forma para poder realmente impedir que los animales entren a una caverna, que sería algo así como la primera casa, el proto-hogar. Entonces, la estética natural pasa a ser una obra de arte cuando el ser humano produce una modificación en la naturaleza y estamos a un nivel que llamamos artístico. Lo artístico supone una obra de arte y por lo tanto supone producción de belleza. Ya la belleza no se da
en la realidad no modificada por ser humano, sino ahora la belleza es también un momento de la realidad, pero modificada por el ser humano. Una caverna que simplemente es descubierta por el ser humano primitivo en el Paleolítico y es habitado sin modificaciones. Podríamos decir que es la primera casa, pero estética, pero no artística. Artística sería cuando empieza a modificar la caverna, la amplía por una parte, hace una ventana por otra, pone una puerta y entonces ya es una obra que modifica la naturaleza y ya no es una belleza natural, sino una belleza artística. Digo una belleza porque si abre una ventana es para que entre la luz. Y también en el invierno, el calor. Claro que alguien me dirá, pero en el invierno entra el frío y por lo tanto hará un concavidad para que pueda entrar el calor en el verano y tendrá que usar algún otro material para que en el invierno no entre el frío y empiece a ser una obra artística, una casa artística y no meramente estética. La obra artística o la obra de arte no es principalmente un acto individual que produce a su vez un objeto particular producido por un individuo, sino lo que quiero recalcar ahora es captar que es en realidad una comunidad la que descubre la belleza y la que modifica la naturaleza y construye un horizonte, un campo artístico, comunidad. Claro que hay también individuos con más capacidades de captar la belleza, por una parte, y también de crear belleza en las obras que modifican la naturaleza. Y esos van a ser llamados después artistas. Pero los artistas no son un efecto milagroso de una individualidad, sino que son partes del genio de un pueblo o de una comunidad, aunque sea esto paleolítico, que deja sobre una caverna pintada a una mano con una significación que la comunidad conoce a fin quizás de exorcizar la peligrosidad de los animales que tiene que cazar el cazador. Y entonces esto supone un cierto culto, también quizás religioso, por la cual la comunidad le da la fuerza a los cazadores para salir a arriesgar su vida, para cazar el alimento. Y de ahí que la belleza también de un animal es captar su realidad como fuente de vida. Y se dice un bello animal, en tanto que es un buen posible alimento para reproducir la vida. Y no es lo mismo un animal famélico que está muriéndose de hambre, el pobre también. Y entonces no está tan bello, porque no es causa o no es fuente posible de alimentación. Y por lo tanto es un tanto feo para el cazador. Distinguimos entonces entre
estético y lo artístico como fruto de una obra de arte. Vamos a tratar en la tesis 5 la belleza artística, pero la belleza artística como una totalidad. Entonces vamos a insistir en que tanto los sujetos son comunitarios como los objetos producidos o creados por el arte, que es una objetivación de belleza, pero suplementaria y creciente de la belleza natural, porque ahora el ser humano modifica la realidad de la naturaleza para hacerla más bella, o es decir, para hacer y captar y conmover el hecho de ser más fuente de vida. Es una modificación que lo hace bello, en tanto que la vida es la que motiva la modificación de la naturaleza para ponerla a disposición del ser humano. Ahora ustedes me dirán, pues eso es la utilidad. Cuando yo modifico la realidad como un valor de uso, como medio para cumplir una necesidad. Lo único que la belleza se distingue de la utilidad, y lo vamos a ver, porque la utilidad es la realidad meramente como un medio para el cumplimiento de una necesidad de la vida, mientras que la belleza es previa. La belleza es lo que hace descubrir el valor de uso, porque muestra la realidad en cuanto tal, todavía no como medio, sino como fuente de esa belleza y por lo tanto fuente del medio que va a actualizar la vida. Tendremos después que distinguir entre lo utilitario y lo artístico. Se complementan, pero no es lo mismo. Veamos entonces el primer punto. El primer punto sería la belleza artístico-animal, a diferencia de la belleza artístico-humana. Y estoy hablando de lo artístico en el animal. El animal también produce o crea obras, o mejor, objetos o cosas reales bellas. Y he insistido en estas clases, por ejemplo, un pájaro que crea un nido complejo, colgante, por ejemplo, que supone una cantidad de sustancias que se pegan y que resisten al peso del nido desde un filamento último muy delgado que se agarra a una rama y que debe resistir al viento y a la lluvia, y el nido no se cae y tiene un hueco por el que entra la hembra, calienta los huevos, permite el nacimiento de la cría y después viene y alimenta a la cría. Significa que ese pájaro tiene que, adulto, vivir dentro de ese nido colgante. Es una verdadera obra de arte. Una obra real que modifica la naturaleza y que es bella porque es la fuente de la vida de los pichones o de la nueva generación de esos pájaros. Entonces los animales también tienen un horizonte artístico, le llamaríamos proto, primer horizonte artístico, en un mundo que vimos con Heidegger, que es un mundo más pobre. Por lo tanto, también es una obra
de arte más pobre. Es una proto obra artística que no tiene mucho desarrollo porque es muy instintiva. El pajarito sabe cómo hacer eso, pero no puede hacer después un nido con varios pisos, como el ser humano hará una casa con muchos pisos. Es decir, es algo muy ligado al instinto. Pero es asombroso, y quiero resaltarlo, que el mundo animal ya nos está dando ejemplo de obras de arte. ¿Qué decir, por ejemplo, con lo que ya hablo, de un hormiguero, que puede tener cientos de metros con sistemas de cavernas muy complejas, de desagües y de distintas funciones donde se guardan las hojas y luego se las pone de tal manera que se pudran y produzcan hongos, y ellos realmente no comen las hojas, comen los hongos, de tal manera que son agricultores, diríamos así. Pero es más, a veces las hormigas toman otras hormigas más pequeñas y las introducen en el hormiguero y les impiden salir. Y entonces estas hormiguitas más pequeñas tienen su reina y tienen su vida y cumplen funciones, por ejemplo, de higiene en torno a la reina de las hormigas más grandes. Son realmente un sistema de limpieza del hormiguero. Y entonces uno dice, esto ya es un sistema de belleza bastante desarrollado, pero no logra ser el sistema humano. Es instintivo, porque se ha logrado con una repetición de casi 70 millones de años desde cuando existen las hormigas, y crean entonces un tipo de obra extraordinario que nos está hablando de que el viviente anticipa lo que el ser humano hará después. Belleza artístico animal, le estoy llamando a eso, o protoartístico. Claro, la belleza propiamente artística es la humana. Y en este caso, el ser humano sí produce una obra que ya no es instintiva, sino que tiene un grado de espontaneidad o de decisión libre detrás. Puede poner en la caverna una puerta de madera, pero de piedra, pero encuentra de pronto una piedra más liviana y pone entonces una de piedra más liviana, pero puede que encuentre un tronco que es aún más liviano y más fácil de manipular, y entonces pone una puerta de madera. Y eso lo puede hacer a través de una o dos generaciones, no de miles de años, de un proceso evolutivo que crea un instinto. No es instinto, es un progreso en la vida misma de una generación. Entonces, el arte humano cuenta con la libertad y cuenta con la libertad de creación. Y por eso entonces la artística humana se diferencia del animal por una enorme cantidad diferenciada de obras que va creando continuamente y que lo crea cada grupo según el clima y según la altura, en las montañas, no como en los llanos, y en el agua o cerca de los ríos, no como en los desiertos, y va creando el ser humano grandes obras artísticas. En la arquitectura es evidente que en medio del desierto mesopotámico
donde no había rocas suficientes, lo que hacía que los egipcios hiciesen sus pirámides con enormes rocas, lo que suponía una tecnología también muy desarrollada. En la Mesopotamia, en vez de transportar grandes piedras, inventaron, no instintivamente, sino libremente y por el arte, ladrillos, que ya he dicho que son muy fácilmente transportables y que cada uno pesa 2, 3, 4 kilos. A veces eran más grandes, pero el ser humano puede muy bien llevar 5 kilos. Pero una vez que usted pone miles de ladrillos, pesan toneladas, como sería una gran piedra, pero en vez de transportar una gran piedra, lo cual llevaba toda una tecnología que los egipcios lograron gracias a terraplenes que hacían y demás, pues era mucho más fácil, un obrero podía poner muchos ladrillos y hacer una pared que, como todo, pesaba toneladas, pero cada ladrillo pesaba unos kilos. Esa manera de resolver técnicamente la construcción de una obra de arte, en este caso arquitectónica, es ya muy distinto que la obra de arte cuasi protoartística del animal que tomaba las cosas como estaban dadas y las podía modificar en el caso de los primates superiores, juntando una caña con otra caña para bajar un fruto, pero no le daba para mucho más. Su mundo instrumental era mínimo y por lo tanto mínimo su capacidad de producción de obras de arte. Entonces, la obra de arte humana cuenta con la posibilidad no del instinto, sino de la creatividad, de la inteligencia productiva y también de una captación de la belleza de mayor profundidad. Es decir, si el pájaro canta al sol, también lo canta el ser humano en canciones, pero descubre al sol de una manera mucho más compleja y se da cuenta entonces ahora explícitamente que esa calor del sol permite el crecimiento de las plantas y entonces hace un surco, planta semillas, pone agua y espera que el sol con su calor la haga crecer y entonces ya tiene una captación del calor del sol, la capacidad que tiene de hacer crecer la planta y después la ingestión que hacemos de la planta. Y todo este ciclo vital, los aztecas los tenían muy claro con el caso del maíz y se daban cuenta que el Huitzilopochtli estaba al origen del alimento humano, el maíz u otros vegetales que estaban al origen de la vida humana. Por eso que lo sacralizaban al sol, lo hacían el absoluto originario, porque de ahí dependía todos los otros seres vivos. Eso no lo puede captar un animal. Quiere decir entonces que la belleza artística humana se diferencia con una enorme distancia a la belleza cuasi o proto-artístico de los animales. Pero ahí están comenzándose a dar eso que vamos a llamar. La belleza entonces artístico-animal es más simple, es menos compleja, es instintiva que la belleza producida por el ser humano, fruto de la libertad, fruto de la creatividad, que significa no repetir lo mismo, sino hacer algo nuevo, no solo por el genio, sino también por la capacidad de un pueblo. Y hay que siempre partir el genio, pero de una comunidad.
no como Kant, que toma un poco al genio como una individualidad sobredotada, no advirtiendo que hay un genio de un pueblo y que el que llamamos genio artístico se inspira ya en el genio de su propio pueblo. Vemos entonces la primera diferencia, que es que el ser humano tiene conciencia y autoconciencia de la belleza de las cosas reales y por tanto también de la posibilidad de la producción de la belleza en sus obras, que no es lo mismo, porque la belleza natural yo capto en la realidad de la cosa dada de suyo la fuente de un momento de mi vida que conmociona mi sensibilidad. Mientras que cuando yo produjo o cuando el ser humano produce una obra de arte, esa obra de arte no es un a priori, no está dado de suyo, sino que el ser humano lo va a poner en la existencia. O es decir, lo va a producir como realidad, a partir de otras realidades, pero lo va a producir como tal realidad la subjetividad humana creativa. Y entonces ya no solo va a captar en la realidad misma la fuente de la vida, sino que va a ser capaz de crear una fuente nueva de vida, o es decir, una belleza de una real cosa que no existía antes y que ahora es más real. Una caverna cumple muchas funciones para la vida, la protección, el calor en el invierno, el fresco en el verano. Es ya una casa primera, pero una casa ya pensada como arte. Tiene muchas otras cualidades que una caverna. Y esas cualidades las ha puesto el ser humano. Esas cualidades las ha hecho reales. Quiere decir que esa realidad misma, ella es fruto del ser humano y se manifiesta entonces como causa de mayor vida porque es más real. Y entonces ahí empezamos a ver que la obra de arte le agrega algo a la realidad que la realidad natural no tiene. Y esa ya es una belleza artística. Pero acto seguido, la belleza artística es parte de lo que podríamos llamar la cultura. Porque la cultura significa justamente la totalidad de las cosas modificadas en la naturaleza por el ser humano para vivir una vida humana más desarrollada. Entonces el ser humano modifica materialmente las cosas de la corteza terrestre, pero también empieza a producir teorías, ciencia, historia, que tampoco están dados por naturaleza, sino que el ser humano las va creando y desde donde él puede enfrentar la realidad en mayor profundidad y por lo tanto hacer la obra de arte con más realidad que la propia naturaleza. Y entonces modificamos la naturaleza. Ya, ya veremos en el problema ecológico, otro capítulo,
que la podemos cambiar a la naturaleza de una manera contra natura. Y por lo tanto, en vez de crear algo como un desarrollo de la naturaleza, podemos destruir la naturaleza y entonces ser fuente de muerte. Y eso ya es otra cosa y no entramos por ahora en ello. Pero hay que tener cuidado porque el ser humano puede crear algo más bello, pero también el ser humano es el único que puede crear cosas feas, o es decir, muerte. Una guerra es un mal a la naturaleza y al ser humano, mucho peor que todo lo que los animales pueden hacer, de tal manera que haya una destrucción de vida y la guerra deja sembrada una destrucción fea. Cuando uno ve lo que quedó de Berlín después del bombardeo de los aliados en el 45, era un cementerio. Y eso los animales no lo pueden hacer. De tal manera que el ser humano en su libertad puede hacer cosas mucho más bellas, pero puede hacer cosas mucho más horribles, feas, que los animales mismos. El hombre no es un lobo del hombre, porque el lobo nunca se come un lobo, porque es de su especie, y por lo tanto lo tratan el lobo a sus cachorros con mucho cariño y no se lo va a comer. El ser humano, porque es libre, él sí puede ser peor que un lobo, comer a otro humano. Y entonces, lo que dice Hobbes sacándolo de un latino, el ser humano es lobo, el ser humano, el homo homini lupus, es falso. El lobo no es malo con los lobos, claro, caza otros animales para alimentarse, pero una vez que se alimenta, no los mata porque sí. El ser humano es capaz de alimentarse y después matarlo porque sí, y además matar a su propia especie. O ese sería un lobo que se come a los lobos. Eso sería un lobo horrible, el ser humano. Y entonces hay que tener mucho cuidado. La belleza humana, entonces, por ser un tipo más complejo de producción de obras relacionadas a la vida, entra a formar parte constitutiva de lo que llamamos cultura. La cultura tiene una modificación material de la realidad, pero también una transformación de la interpretación que damos a la realidad, que es todo el mundo espiritual, científico, literario, histórico. Y en este campo también hay arte, pero penetra entonces en todas las actividades humanas culturales, que significan las actividades que también son una totalidad de la transformación humana de la naturaleza. Es como decía Marx, una humanización de la naturaleza o una naturalización de la humanidad. Pero claro, naturalización de la humanidad significaría de que cumpliera con las finalidades de la naturaleza sin contravenir los principios de la humanidad. Pero en fin, este es un tema ético que no tocaré aquí. Hay entonces una diferencia entre la artística de los animales y la artística humana por su densidad intrínseca, pero al mismo tiempo porque la belleza humana es belleza cultural
Y todos los elementos y momentos de la cultura, el etos, los mitos fundamentales, la transformación material de la agricultura, del sistema alimenticio, de todo lo que forma una cultura, está también atravesado por el arte. Y entonces, realmente el mundo, la totalidad artística, es una totalidad cultural que permea la totalidad de la cultura. Todos los elementos de la cultura están atravesados por la estética. Y a veces los niveles más profundos de la estética no los consideramos. He insistido en, por ejemplo, el arte culinario. Todos los días comemos y gustamos la comida. Ese gusto de la comida, he insistido, es el gusto estético. Más, es la metáfora de todos los gustos. Si me gusta la música, es porque sé lo que es gusto en la comida. Si me gusta la arquitectura, es porque sé lo que significa el gusto en la comida. Y el gusto de la comida es el gusto primero, porque si no tuviéramos gusto de comer, moriríamos. Entonces, el gusto es la sensibilidad subjetiva ante el alimento como fuente de vida. Y el arte culinario es un arte completamente universal. Y piénsese que los animales, y estoy ahora pensando algún ejemplo en contrario, a ver, quizás ustedes encuentren alguno, pero pareciera que los animales no preparan una modificación de la comida para hacerlo más gustosa. El arte culinario ya es profundamente humano y además el más extendido y de paso el asignado durante milenios a la mujer y a la abuela. Mi abuela cocinaba de tal manera tal comida y lo consideramos pues algo, bueno, cotidiano, sin importancia. No, es quizás el arte más importante. Hegel decía la arquitectura. Hay otros que piensan que es la pintura. ¿No será el arte culinario de todos los días el primero? Voy a insistir en el hecho que Sor Juana Inés de la Cruz habla sobre el arte de la comida y tiene un soneto sobre la comida y un recetario de comidas mexicanas, Sor Juana. Y ya dije, lo voy a repetir algunas veces, que si Aristóteles hubiera comido mejor, habría también argumentado mejor. Eso lo dice una mujer dominada por el masculinismo dominante de la época, el machismo. Y entonces son esos artes que están a la base de la vida que a veces se desprecian porque se piensan en otras artes, diría yo así, más aristocráticos o más complejos o más, bueno, que exigen mucho más pericia y que tienen más lo que podríamos llamar resplandor. Pero no hay que olvidarse de los artes fundamentales, que son los cotidianos. Y acabo de escribir más adelante en estas tesis algo sobre el olor. Ya verán ustedes la importancia que tiene el evitar el mal olor y el arte de evitarlo y el arte de producir bellos olores, hasta el perfume. Son cosas inadvertidas, pero que están en el fondo de la cultura.
Y bien, la belleza de la vida cotidiana, de la vida de todos los días, de tägliche Leben, diría Heidegger, de in der Welt sein, ser en el mundo cotidiano. El que me levanto, suena el despertador, tomo el desayuno, voy a la universidad o al trabajo o lo que sea y vuelvo a mi casa. Esa vida está transido por la belleza y también por la destrucción de la belleza, pero está transido a, a un nivel artístico y a un nivel también de fealdad. Y por eso entonces que el mundo cotidiano, como cultura, es el mundo estético, o mejor, es además y siempre un mundo estético. Y entonces uno puede transitar por una ciudad fea, desorganizada, sucia, maloliente, una cantidad de cosas que no son origen de la vida, sino más bien origen de la enfermedad. Y en cambio hay otros que se cuida la limpieza porque es higiene y que se pintan los frentes, no solo por higiene, sino por estética. Reflecta mejor el sol, le da a uno más optimismo, vale la pena de atravesar esas calles con árboles puestos de una manera que en el invierno pierden sus hojas, dejan pasar el sol y en el verano se llenan de hojas y impiden llegar el calor. Todo eso hace la belleza de la vida cotidiana. Y las grandes artes no vaya a ser que sean esas más simples. La alimentación, el perfume y otras que vamos a tener en cuenta, que serían como las artes populares, pero también las artes que los pueblos pobres sufren negativamente como fealdad. Vayan a ciertos barrios de México y da tristeza como están en su fealdad. Basura en las calles, sin árboles, las casas todas despintadas que se ven descascarando. Ustedes irán por la pobreza, no solo. Nuestros pueblos originarios, a veces con pocos recursos, hacen casas bellas y con materiales del lugar y con técnicas del lugar, pero bellas. Vayan a Chiapas, Oaxaca, y verán hermosos pueblitos. Y en cambio a veces grandes urbes horribles estéticamente. Quiere decir entonces que el mundo cotidiano, cultural, tiene no solamente belleza, sino un estilo de la belleza. Cuando uno llega a una ciudad, se da cuenta del estilo. El otro día salió un artículo sobre un barrio de París que por el tipo de negocios, comida de la gente y demás, tiene un olor especial, bello. Entonces uno al llegar al barrio ya está en el barrio y uno no sabe por qué, pero es por un olor, por el olor del barrio. Las ciudades tienen olor, tienen personalidad o no la tienen porque ha sido destruido. Y hay ciertas partes, claro, en manos de la aristocracia, pero que no necesariamente por estar en manos de la aristocracia son más bellos. Son imitativos coloniales de otras culturas, no la nuestra. Hay otros que son más humildes, expresan lo propio y son más bellos. San Miguel Allende, la gente le encanta, es una ciudad colonial, pero tiene mucha personalidad. Es más bella que muchas ciudades con rascacielos,
donde se juntan los rascacielos sin relación y no tienen unidad, ni vida, ni perfume, ni belleza. Y en cambio un pequeño pueblo puede tener belleza. Entonces, la belleza del mundo cotidiana vamos a tener que resaltarla para mostrar que una cosa es el mundo, en el sentido heideggeriano de la totalidad de sentido que está debajo de toda la experiencia humana. Pero otra cosa va a ser un sistema. Y un sistema ya es más formal. Entre los dos está el concepto de campo. El campo es como un corte del mundo. Entonces, el campo estético cotidiano es el más universal. Y todas las culturas, la China, la India, el mundo islámico, Bantú, el mundo europeo, norteamericano, latinoamericano, por llamarle las grandes culturas actuales, todas ellas tienen un estilo y tienen una forma. Y entonces tenemos que descubrir ese sentido del campo diferenciado estético de las distintas culturas. No son hechos individuales, son hechos culturales, colectivos, históricos, por siglos. Claro que a su vez después va a venir una arte que pretende ser universal. Lo que pasa que es realmente, y vamos a explicar después el sentido, es un arte hegemónico de una cultura sobre otras y es una dominación. Pero por ahora dejemos esos temas de lado y pensemos que la cultura es un fenómeno colectivo y que parte de la belleza del mundo cotidiano, que tiene una raigambre histórica y de lengua, tiene una expresión lingüística y por lo tanto también está el arte de la literatura, la poesía, las tradiciones populares, pero al mismo tiempo tiene el modo de la arquitectura, del vestido y de la danza y de la música y de la comida y del perfume y de tantas cosas que son parte de la artística, de un sistema artístico que hay que saber descubrir, no solo en las capas más aristocráticas, sino en las capas más creativas y populares. De tal manera que hay un sistema también de la belleza, porque la belleza supone instrumentos, y los instrumentos son fruto de un desarrollo técnico. Y por lo tanto, las culturas en la tradición milenaria han tenido distintas técnicas. Pero después, claro, con la revolución industrial se fueron expandiendo ciertas técnicas que se aplicaron a la música y pues claro, como he dicho ya, un piano tiene una precisión en una cantidad de sonidos que ningún instrumento podía tener, porque aún los instrumentos de cuerda, claro, uno mueve un poco un dedo y cambia el ruido de la cuerda con la cuerda de la mano derecha, si no es zurdo. Entonces el violín, justamente en su cierta imprecisión, da más lugar a la interpretación subjetiva. Pero el piano tiene un do y tiene un medio tono y entonces uno puede tocar
con sonidos bien definidos y afinados, pero luego los 10 dedos van a golpear esos teclados menos, más, más lentamente, más rápido, que tiene una capacidad infinita de creación de sonido. Eso no había ningún instrumento de ese tipo en la antigüedad, ni en la Edad Media, ni nunca. Y este es un condicionamiento de un sistema técnico que permite el desarrollo del arte cultural. Y no solo a veces los instrumentos, en el caso de la música, sino aún la acústica, arquitectónica. Antiguamente, claro, tenían muy estudiado el tema de la acústica, por ejemplo, en las grandes bóvedas romanas, que después pasaron también al mundo árabe y a las iglesias latinas, por ejemplo, pero dense en cuenta ustedes ahora la capacidad que tiene acústica la arquitectura. Entonces, la tecnología permite que el sistema artístico llegue a un desarrollo que nunca lo había logrado antes. Y ya veremos mucho más adelante cuando esto, que era vivido de manera directa, donde el artista tenía un público presente de 100, 200, 500 personas, en un templo por ahí 2000, o en un teatro romano 50.000, va a ser después proyectado por la radio primero y por el cine y después por los medios electrónicos, y entonces ya ahora en este momento se puede pasar la música de una manera que nunca había pasado antes. El sistema artístico se hace más presente todavía en la vida cotidiana, porque hay medios para hacerlo, y eso habrá que verlo. De tal manera que hay que siempre pensar el problema de la estética y del nivel artístico a nivel comunitario, al nivel de la cultura, y por lo tanto como una totalidad. Es una totalidad, no son individuos separados que producen algo. Los más grandes pintores son de una época, de una cultura, de una escuela, y se los entiende desde su contexto. No se lo puede entender solos, y ni surgen solos, surgen desde un pueblo, desde una comunidad y de una historia artística colectiva. Y ahí se muestran los más geniales, porque tienen más capacidad, tuvieron mejores maestros, tienen mejor instrumento, mil condiciones, pero desde un pueblo. Entonces hay una totalidad. Y ahora le agrego lo siguiente, vigente. Hay un momento histórico de un pueblo en el siglo XVIII, porque el arte a todos los niveles que vamos a ir viendo se va desarrollando. Y no era lo mismo en el siglo XVI que en el XVIII en Francia, pero tampoco era lo mismo el arte en el mundo árabe en el siglo VIII y el siglo X. Y la pintura china no era lo mismo en el siglo VI al VIII. Cada cultura tiene también entonces su historia. Y en cada momento hay un tono, o si queremos, no con el sentido actual, pero con un sentido proyectado al pasado, una cierta moda, no en el uso que se hace hoy,
hegemónica. O es decir, era algo que era mejor gustado, apreciado por los que sabían más de arte, pero también por el pueblo. Entonces hay músicas populares en el siglo III en la India, y habría que estudiar para ver cómo era, pero era una danza hegemónica porque la mayoría la danzaba en la India, que no era, por supuesto, la China o Indochina, que no era la danza africana, que es única en el mundo. El africano con muy pocos instrumentos baila, danza con su cuerpo y sabe mover su cuerpo como ninguna otra cultura. Y por eso es tan popular hoy en el presente en la juventud. Pero cuando uno ve bailar a un africano en África y ve a un joven norteamericano en jazz, no se imagina usted la diferencia. Uno parece un poste en relación al africano que mueve su cuerpo de una manera estética que ha vivido desde su nacimiento mismo. Y entonces desde un año empieza a tener sentido del ritmo y viendo cómo hacen los otros, de mover todo su cuerpo, y la cadera, y los pies, y la mano, y la cabeza, que un asiático y nuestros indios que vienen del Asia son mucho más discretos, más asépticos o ascéticos, y no mueven su cuerpo de tal manera que sus danzas son hermosas, pero no tienen el ritmo de la danza africana. Eso es algo que se vive en ese mundo. Y por lo tanto, entonces hay una totalidad vigente, hegemónica de la belleza. Y la belleza de la danza se muestra muy distinto en cada cultura. Y la belleza de la música se muestra muy distinto en todas las culturas. ¿Qué decir la belleza del arte culinario? ¡Ah! Entonces uno va a la China y come de una manera con arroz, y en el otro lugar una comida árabe completamente distinta, y luego en México también, pero ya en Lima es distinto entre los incas, y qué decir la comida europea, que para algunos le parece muy sin gusto, pero para ellos les parece excesiva lo que otros comen, o es decir, totalidades con cierta hegemonía de un tipo de belleza. Y entonces se tiende a juzgar al que no tiene mi tipo hegemónico de belleza como feo. Cuidado, hay muchos tipos de belleza y hay que saber apreciarlo en todos los niveles, desde las casas, las esculturas, las pinturas, la música, la poesía, la literatura, el arte gastronómico, textil, del perfume, etcétera. Todas las partes. Entonces, el concepto de totalidad vigente hegemónica lo vamos a tener que usar, porque nos va a servir para mostrar cuál es quizás en una época y sobre todo desde la modernidad una totalidad vigente, hegemónica de belleza que se pretende universal y se impone a todas las otras culturas, las cuales son bárbaras, si no tienen esas definiciones y prácticas de una belleza hegemónica. Entonces, estamos creando categorías para después empezar a un nivel mucho más crítico de una estética mundial y una descolonización de la estética de todos los pueblos, que, que es esencial para una estética de la liberación.
¿Liberación de quién? De los que no son hegemónicos, pero tienen otro tipo de belleza que es bella, pero no para lo hegemónico. Entonces, tenemos que empezar a crear categorías que por lo general en la estética no existen. Esta va a ser una de las centrales. Con esto estamos dando un primer bosquejo de lo que yo llamaría la primera constelación del campo estético. En general, dijimos que había tres constelaciones. La primera es la estética y la artística, la estética y las obras de artes colectivas de un pueblo, hegemónica, de un pueblo, pero hay muchos pueblos, pero de un pueblo. Y a veces, claro, un pueblo va a tener, como dije, pretensión de universalidad. Y quizás sea una pretensión que está fundada en una dominación militar, económica, política, pero también cultural. O es decir, un pueblo que se impone sobre los otros. Por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una cantidad de otras culturas que fue asimilando. Era una ciudad en el medio de Italia. Primero dominó el sur, después dominó el norte de la península, pero después su poder militar con sus legiones romanas, un tipo nuevo estratégico de hacer la guerra, los romanos constituían legiones y los cartagineses, con el gran general Aníbal, les destruía una legión, otra legión, pero surgían nuevas legiones, tipos de organización militar. Lo mejor en la época, diríamos como hoy los norteamericanos. Y al fin, Cartago no apoyó a Aníbal y Aníbal hicieron pedazos y dominaron todo el Mediterráneo occidental y después el oriental y los pueblos del norte de África, bereberes, culturas enteras egipcias de la Mesopotamia, del sur de Europa, los galos. Los germanos lo pararon en el Rin y en el Danubio, pero eran 30, 40 culturas lo que unificaron los romanos. Era una cultura imperial, pero tenía una estética hegemónica. Y entonces un circo existía en todas las colonias romanas y el camino romano era espectacular, qué bien trazado, era una obra artística. Yo que he andado por el sur de Europa muchas veces, pero también en el norte de África, llegaba a un lugar y decía, uff, acá está la ruta romana. Trozos de piedra de 1 metro por 1 metro, de 40 centímetros de profundidad, casi siempre blanco. 3. Y por ahí iban los carros, con ruedas forradas de hierro. Y entonces tanto cruzaban esas rocas que iban haciendo como una perforación. En vez de tener como los rieles hacia afuera donde anda el tren, los romanos era la inversa. Los carros de tanto andar labraban una, ¿cómo diríamos?, perforación en las rocas, piedras de la ruta romana. Y entonces un caballo estaba delante, o dos o tres, y el carro, con un soldado o un comerciante o el que fuera, iba atrás a buena velocidad y las ruedas estaban encastradas en esa
hondura de la piedra y ¡rum! Andaban metidos en un riel a la inversa, que era un hueco. Y entonces no se iba para los lados y iba a gran velocidad. Cuando uno ve esos caminos, era una obra de arte. Y como les digo, yo veía ya, esto es un camino romano, se descubría la lengua. Y luego llegaba a la ciudad y ahí había un circo, y ahí había todos los grandes monumentos que mostraban el poder y la cultura romana. Entonces era también un sistema estético con un tipo de hegemonía. Y descubrieron también la bóveda medio punto, la bóveda, y eso surgió en todo el mundo mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mundo, que claro, era más rápido cruzado con barcos que ir por las costas, por eso el mar era central. Pero de esas grandes obras de arte, después van a alimentarse la cultura islámica, la cultura bizantina, la cultura aún de Marruecos y los árabes, en fin, y van a cambiar de hegemonía artística, pero heredar muchos elementos anteriores. Eso es porque hay que tener la idea de que el arte no se da individualmente con genios, sino lo producen los pueblos. Y a veces la gente más humilde es la que sabe cómo funcionan las grandes obras y las construyeron con sus manos, como nuestros indígenas. Y una vez que los españoles le pidieron hacer iglesias, las hicieron, pero con sus técnicas y a su vez le pusieron elementos que los españoles no sabían que eran sus dioses. Y entonces metían en las obras cristianas los dioses aztecas o mayas que los artistas tenían. Y ahí se transforma en el barroco colonial único, pero también latinoamericano como totalidad, porque la mano de obra era indígena, aunque claro, era concebido por arquitectos españoles que a su vez dependían del arte islámico y del arte cristiano del norte, en fin, ya veremos la historia. La primera constelación entonces trabaja el tema de los sistemas artísticos, culturales, históricos, que se crean, son vigentes y después serán puestos en cuestión y surgirán otros sistemas. Entonces, tenemos que pensar la estética no solo por obras, ni solo por artistas, también, pero tenemos que pensarlo por pueblos que hacen arte. Y entonces eso nos va a dar una visión distinta de la estética, porque va a desarrollarse en la historia y podremos mejor observar al final qué está pasando hoy mundialmente y en América Latina y en cada uno de nuestros países latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, Perú. Miren, he nombrado 4 países que ustedes dirán latinoamericanos. Pues, pero si vamos al nivel del arte, México está con un sello azteca y maya que lo determina completamente. Pero si vamos al Brasil, Brasil está marcado con un sello artístico africano. Tiene 60, 70 millones de los antiguos esclavos que danzan como en el África, que tienen cultos africanos y que tienen música africana y muchas cosas. Y si vamos al sur, las pampas, pues ahí vienen los gauchos, pero esos gauchos son en realidad los jinetes de Extremadura, que eran los de Marruecos, que vienen desde el desierto arábigo
y los cowboys de Estados Unidos, los llaneros de Colombia y los de el Río de la Plata tienen 5.000 años de historia hasta el Gobi, y es una cultura del caballo. Y entonces ahí es muy distinto la manera del arte, por ejemplo, de la música. Y entonces un Atahualpa Yupanqui dirá: triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Con una cara de indígena tocando la guitarra española, pero con una tonalidad criolla del gaucho, indígena. Entonces ahí es el arte, otro arte. Y el peruano o el boliviano que toca una quena, la puna, una aymara en Bolivia, o un quechua en el Callao, está hablando de la música inca, pero está hablando de la arquitectura del imperio inca, que tenía más extensión que el imperio romano, desde Popayán hasta el río eh, al sur de Santiago de Chile. Tenía como 4.000 kilómetros, más que de Gibraltar a la Mesopotamia del imperio romano. Entonces el arte hay que pensarlo históricamente y hay que pensarlo colectivamente y hay que pensarlo cotidianamente, no solamente en una ópera o en un museo o en una exposición artística. Hay que verlo en la calle y hay que verlo en la gente y hay que ver en todos los ciudadanos. Están sin saberlo o influenciados por una cultura que se pretende universal y los aliena, o inspirado por su propia cultura, defendiéndose de esa invasión extranjera. Y entonces ahí vamos a descubrir temas muy interesantes de la estética. Esto para decir que hemos terminado entonces las primeros 5 tesis, que de una manera muy rápida, y solo para plantear hipótesis, pero ya como tesis, hemos terminado las 5 primeras tesis, que es la primera parte de nuestro curso y que se llama La totalidad estética y artística vigente o la primera constelación afirmativa, porque este es un arte que se afirma, que afirma lo propio y lo hace con estilo. Vendrá la segunda, crítica. Vendrá la tercera, que crea lo nuevo, recreativa, en los dos sentidos de la palabra recreativa, que crea de nuevo, pero que lo hace como una alegría, recrearse. Y entonces la tercera es realmente el momento creativo de la estética, que es la más importante de la estética de la liberación, pero que no se entiende sin todo lo que he explicado. Por eso que he ya explicado los fundamentos. Después pondré en cuestión los fundamentos y después construiré desde lo que pone en cuestión el fundamento la novedad estética. 3 partes, 3 constelaciones. Por hoy es suficiente y nos veremos la próxima. Hasta luego.